Dame corazón, Señor, da corazón sensible, Señor, para querer y obedecer, para prestar atención, oh mi Dios, a lo que estás haciendo, a lo que estás obrando, a lo que estás ordenando, Señor. Sé propicio, Señor, sé propicio, Señor. Haznos justicia, Señor, haznos justicia, porque tú eres el Dios juez. Ay, Señor, porque tú eres Dios, el Dios juez justo de toda la tierra, mi Padre. Y solo tú tienes poder, solo tú tienes dominio, solo tú tienes control, Señor. Solo tú tienes control de mi vida, Señor. Solo tú tienes control de tu pueblo, Señor. Aviva, aviva, Señor. Aviva tu fuego, Señor. Llévate las emociones, Señor. Llévate las palabrerías, mi Padre, porque no, Señor, porque no queremos venir a ti, no queremos acercarnos a ti, Señor, en emociones, no, Señor. Da tu temor, Señor. Da tu temor para reverenciar tu nombre, Señor, para temerte, para respetarte, Señor, para mantenernos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor, amarte mejor, amarte, mi Padre, amarte porque tú nos amaste, mi Señor, porque tú nos amaste de tal manera, porque tú nos amaste así, sí, Señor, porque tú nos amaste así en Jesucristo, mi Señor. Ayúdanos a reconocer el sacrificio, Señor. Ayúdanos a reconocer esa vida entregada, Señor, dada en obediencia, Señor. Ayúdanos a reconocerlo. Señor, ese regalo, esa dádiva de amor, esa dádiva de vida en Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. Sea a ti la gloria, Señor. Sea a ti la gloria, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Ayúdame a renunciar a esta carne, Señor. Ayúdame a renunciar, mi Dios. Ayúdame a renunciar a tu emoción, Señor, porque no quiero venir a ti con emociones, quiero venir a ti con la verdad, Señor. Con la verdad de mi corazón, Señor, lo más íntimo, Señor, obra en mí, Señor. Ayúdame a humillarme, ayúdame a postrarme, Señor. Hazme postrarme a tus pies. Hazme humillarme a tus pies. Hazme derramar mi corazón, Señor. Porque tú eres el dueño, Señor. A otro no doy la gloria, a otro no doy la alabanza, a otro no doy la alabanza, Señor. La adoración es para ti, mi Padre. Aviva, aviva, Señor, aviva la llama, Señor, aviva tu Santo Espíritu en mí, Señor. Glorifícate en esta hora, Cristo de la gloria. Glorifícate porque tú eres Dios eterno, Dios incomparable, Señor. Porque tú eres, ay, Señor, porque tú eres el gran yo soy. Aviva, Señor, sigue obrando, no te detengas, Señor, detenga la obra de tu mano, no, Señor, sigue obrando porque tú eres el dueño, Señor, porque tuya la obra, tuya la gloria, tuya la alabanza, tuya es la exaltación, Señor, para ti el reconocimiento en las naciones, en los pueblos, las veredas, los caminos, en los campos, Señor, tu remanente, Señor, da el despertar a los niños, a los jóvenes, Señor, da despertar, Señor, a los adultos, mi Padre, da despertar a los varones, Señor, levanta sus varones de fe, Señor, levanta sus varones de fe, oh Señor, levanta sus varones, Señor, para que hoy todos juntos clamemos, mi Padre, para que hoy todos juntos pidamos, para que hoy todos juntos, oh mi Dios, nos postremos, Señor, y con alegría de corazón, Señor, con alegría, Señor, de corazón, vengamos a ti, Señor, corramos a ti, porque tú eres, Señor, porque tú eres el dueño, porque tú nos hiciste, tú nos compraste, Señor. Y a ti te pertenece mi alma, Señor. A ti te pertenece mi alma, mi Dios. Oh, Señor, clamo a ti, mi Padre. Clamo a ti, Señor, pidiendo ayuda, protección, dirección, cobertura. Sí, Señor. Guíanos, Señor, guíanos en esta hora, Señor. Guíanos a hacer tu voluntad, Señor, como los cielos hacen tu voluntad. Aquí hagamos tu voluntad, Señor, tu pueblo, Señor, tu remanente, ese ejército puro, devoto y valiente, Señor. Levanta hoy la gloria del Cordero, mi Padre. Levanta hoy la gloria del Cordero, mi Señor. Sé propicio, Señor. Ayúdanos a entender, a reconocer, Señor. Ayúdanos a recordar lo que hiciste, lo que estás haciendo, Señor. A no recordar, Señor, la palabra. A no recordar, Señor, la palabra de tu poder, Señor. A no recordarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro protector, porque tú eres, Señor, nuestro sustentador, Señor, que tú eres el que está por nosotros, mi Padre, porque tú eres el que te levanta, poderoso guerrero, Señor, tú eres el que guerrea, mi Padre, aviva, Señor.
Aviva tu obra en esta hora, Señor, y pon clamor, Señor, pon esa palabra de oración, Señor, ayúdanos a ser fieles delante de ti, Señor, ayúdanos a reconocer, Señor, lo que hiciste, mi Padre, el llamado, Señor, a ser reyes y sacerdotes, mi Señor, delante de ti, para ministrar a tu nombre, Señor, para ministrar en tu presencia, ayúdanos a reconocerlo, Señor, ayúdanos a ver esto, Señor. Bendita gracia, bendita misericordia, Señor, bendita misericordia, de parte tuya, porque nadie más que tú tiene misericordia, nadie más que tú, Señor, obras en justicia y para sanarnos, para liberarnos, Señor, tú eres nuestro libertador, liberta nuestras almas, liberta mi alma, Señor, para que clame, para que pida, Señor, obra en esta hora, Señor, que delante de ti se levante ese clamor, delante de ti, Señor, sea esa oración ferviente, como lo hiciste con Elías, como lo hiciste con Jeremías, Señor, como lo hiciste, Señor, con Nehemías, mi Padre. Ayúdanos, Señor, Señor. Danos corazón, Señor, danos corazón para esto. Da corazón a tu siervo, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy nos acercamos al Rey eterno, al Rey de gloria, al Rey eterno, al Rey de los cielos, Señor. Oye hoy, Señor, oye el clamor de tu pueblo, Señor, las naciones. Señor, se propicia, Señor, se propicia a sanarnos, Señor, porque reconocemos nuestro mal, nuestra enfermedad, Señor. Reconocemos que necesitamos más de ti, Señor, más de tu gracia, más de tu amor, Señor. Aviva, Señor. Ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor. Ayúdanos a enamorarnos, Señor. Señor, para amarte sobre todas las cosas, con toda la fuerza, con toda el alma, con todo el corazón, Señor. Porque tú nos amaste primero, Señor, porque tú nos amaste y demostraste tu amor para con nosotros en Cristo Jesús. Tú lo hiciste, sí, Señor. Que lo creamos, Señor, que lo vivamos, Señor. Danos la vivencia de tu reino, Señor. Danos la vivencia hoy de tu propósito, Señor. Señor, que tu palabra fluya, tu palabra corre, sea glorificada, Señor, en cada corazón, Señor. Penetra en lo más íntimo, Señor. Discierne nuestros corazones, Señor. Discierne, Señor. Danos discernimiento para entender. Danos discernimiento para entender, para conocer, Señor. Señor, para volvernos a ti, reconocer, Señor, la grandeza de tu poder, tu soberanía, Señor, para reconocer tu majestuosidad, para reconocer que no hay Dios tan grande como tú, que pueda hacer las obras como las que haces tú, Señor. Aviva, Señor, aviva tu fuego hoy, Señor, aviva tu fuego en mí, aviva tu fuego, Espíritu Santo, fluye en esta hora, Señor. Mi alma clame, Señor, no en la carne, porque en la carne no te puedo agradar, Señor. En el Espíritu, Señor, pon ese clamor en el Espíritu, mi Padre. En el nombre de Jesús, fluye en esta hora, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ministra mi vida, ministra, Señor, mi corazón para tu gloria, para tu alabanza, Señor. Rompe ataduras, Señor. Ayúdame a romper con todo ídolo, con todo altar, Señor, de rebelión, con todo altar de idolatría, con todo altar de seguridad, Señor, con todo altar de seguridad, tu arrogancia, Señor, tu ignorancia, quítala, mi Padre, en nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ayúdanos a estar seguros en lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, Señor, para tu gloria, para tu alabanza, Señor. Tu nombre sea exaltado, Señor, en las naciones. Tu nombre sea exaltado, Señor, en cada vida, mi Padre. Te honremos hoy con una vida de obediencia, de entrega, sujeción, Señor. Ayúdanos a humillarnos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Padre. Eres tú, Señor. Ayúdanos a reconocer tu paternidad. Ayúdanos a reconocer tu señorío, tu poderío, mi Padre. Aviva, Señor, aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra, Señor, mi vida, Señor, mi familia, mis hermanos. Yo clamo por todos en esta hora, Señor. Pon ese clamor, Señor. Ayúdame a estar en esto, Señor, porque tú me llamaste, Señor. Porque tú me llamaste a hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Hazme humillarme, Señor. Hazme, Señor. Llame esa reconciliación contigo, Señor. Llame esa reconciliación contigo, conmigo mismo, con mi familia, con mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre.
Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu remanente, Señor. Levanta, levanta, Señor, tu ejército, mi Padre. Levanta ese ejército puro, devoto y valiente, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que hoy entendamos, Señor, que nos demos, Señor, en totalidad, Señor, para reconocer tu grandeza, Señor, reconocer, Señor, tanto favor, tanta misericordia de parte tuya, Señor. Tú obraste, Señor, y estás obrando. Tú lo hiciste, Señor, tú lo comenzaste, Señor. Tú lo comenzaste en nuestras vidas, Señor. Nos redimiste, Señor. Nos compraste con la sangre preciosa de Jesucristo, mi Padre. Ayúdanos a entenderlo, a agradecerlo, a vivirlo para tu gloria, Señor. Y no queremos perder esta oportunidad. Ayúdanos a valorar, ayúdanos a apreciarlo, Señor. Ayúdanos a apreciar esto, mi Padre, porque es grande, Señor. Ayúdanos a no sensibles a esto, a no sensibles, Señor, a humillarnos, a darnos para ti, a no sensibles a la obediencia, porque tú estás pidiendo obediencia, Señor, y es porque no hemos obedecido, Señor, que no hemos atendido a tu llamado santo, a tu llamado eterno, Señor, que no hemos atendido a tu mandamiento, no hemos obedecido, Señor. Perdona y restaura, mi Señor, en el nombre de Jesús. Hazlo en mí, Señor. Yo necesito, hoy más que ayer, hoy más que nunca, Señor. Yo hoy necesito más de lo que puedo pedirte, lo que puedo pensar. No sé pedirte, no sé orar, Señor. Enséñame a hacerlo. Porque delante de ti, Señor, que delante de ti yo estoy, mi Padre. Yo vengo al Rey, yo vengo al Santo de Israel, al Santo de Jacob. Yo vengo al poderoso, yo vengo al bendito. Clama mi alma, Señor. Glorifícate en esta hora, mi Señor, porque tú estás, porque tú eres real aquí, porque tú eres real en medio de tu remanente, Señor. No importa, Señor, estamos esparcidos, pero tú eres, ay, Señor, pero tú eres soberano, Señor. Pero tú eres soberano, tú eres fiel, Señor, tú estás en todo lugar porque tú eres omnisciente, omnipresente, omnisapiente, Señor, tú conoces cada vida, tú conoces los tuyos, tú conoces, Señor, aquellos, Señor, que tú tienes en plan para la salvación. Hoy clamamos a voz en cuello, Señor, como tú lo has ordenado, ayúdanos a hacerlo. Señor, ayúdanos a hacerlo, porque hoy es día, Señor, hoy es día de oportunidad, Señor. Gracias por este día, gracias por el aire que nos das para respirar, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos por tu grande amor, por tu gran misericordia, Señor. El tenerte, Señor, Señor, el podernos postrar hoy, poder abrir nuestra boca, Señor, poder disponer nuestros corazones para clamar a ti, para pedirte a ti, para humillarnos delante de ti, Señor, para reconocimiento al eterno y sabio Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, por favor, oye hoy, Señor, oye el clamor de tu pueblo, tu sacerdocio, Señor. Levanta la gloria del Cordero, mi Padre. Y aviva, Señor, aviva tu fuego, Señor. Aviva, Señor, derrama unción. Derrama esa unción a la oración, al clamor, Señor, de los tuyos, mi Señor, aquellos que claman, Señor. Yo quiero estar con aquellos que claman, aquellos que se humillan, aquellos que se postran, Señor, aquellos que afligen su alma, Señor. Ayúdame, Señor, porque esto es para todos, Señor. Este mandamiento es para todos, este mandamiento para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, Señor. Glorifícate en esta hora, mi Padre. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a obedecerlo, ayúdanos a vivirlo, Señor. Danos la vivencia de tu reino, mi Padre. Danos la vivencia de tu reino, Señor. Tu favor es grande, Señor. Tu favor es grande, esa salvación, Jesucristo, mi Señor. Regalo de vida, dádiva de amor, Señor. Gracias por Señor, por ese sacrificio a favor de nosotros, Señor. Gracias por esa sangre, Señor, a favor, Señor, para salvación, para limpiarnos, para sanarnos, Señor. Señor, para borrar nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a buscar, Señor, tu pureza y tu santidad, Señor. Oh, mi Dios, porque sin santidad no podemos ver tu rostro, Señor. Queremos ver tu rostro, queremos ver tu gloria ascender sobre nuestras vidas, nuestra familia, Señor. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a creer, a obedecer, a prestar atención, Señor. Porque el prestar atención y el obedecer mejor que todos los sacrificios, Señor. Hoy queremos humillarnos, hoy queremos darnos, Señor, solo para ti, Señor. Mira mi alma y ayúdame, Señor, ayúdame a mí, Señor. Yo necesito, Señor.
Necesito, mis hermanos necesitan, mi familia necesita, mi hermana, Señor, mi sobrino, Señor. Toda mi familia natural, pero también mi familia espiritual, Señor, delante de ti, Señor. Yo los traigo en oración, mi Padre. Yo los traigo en oración, por eso te ruego, Señor, ayuda en mi oración, ayuda a mi clamor, Señor, en esta hora, Señor, que delante de ti yo vengo, Señor, para humillarme, para darme, Señor, para darme para ti, porque tú eres el dueño, Señor, porque tú eres el dueño, porque